Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra noche de Ultimate Argentina. Gracias por esperarnos ya. Uy, ya está. había otro Sergio por ahí dando vueltas. Bueno, hoy vamos a estar con la segunda parte de nuestro amigo Anthony De Longis. Así que, ¿qué les parece si... A ver, vamos a ver quién está. Buenas noches José Rosario. Buenas noches José Jofre. ¿Cómo están? Sergio Arias, bienvenido nuevamente. Martín Alderete, muchas gracias. Mati, bienvenido de nuevo. Gastón, ya no estás apareciendo primero, no sé qué está pasando ahí. Así que bueno, mientras tanto que le vamos a dar la bienvenida a... Perdón, me colgué, estaba mirando los mensajes. Así que bueno, vamos a ver quién nos acompaña. A ver. Gus, amigo. Siempre horario, señorita maestra. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Acá mirando los mensajitos un poco. Excelente. Nada, les José estaba diciendo Rosario. ¿Cómo le va? De Puerto a Rico, la como siempre. gente que, bueno, hoy tenemos nuevamente la visita de Anthony para continuar con... La verdad que tiene muchísimo para contarnos. Un hombre de palabra porque cumplió, dijo, me van a tener para la segunda parte, así que acá lo tenemos nuevamente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Un caballero encima tiene unas historias para contar tremendas. Y bueno, como dijimos, nos habíamos quedado la última vez, no sé si lo recuerdan, si no lo vieron, después posteamos el link acá abajo para ver la primera parte. Llegamos hasta el entrenamiento que tuvo con Michelle Pfeiffer, con el látigo, y con Harrison Ford, no sé si lo recuerdan, que ha ido a la casa y bueno, y Pelu se nos volvió loco. Es más, me parece que todavía está recuperándose Pelu, por eso no llegó a la fiesta, pero en un Ya minutito en ya va a estar cualquier entrando momento. Pelu y Charlie. Sí. Eh, Así que bueno, nada, vamos ya, como habíamos dicho, vamos a arrancar directamente arriba de todo. Arrancamos con Masters of the Universe directamente. Y la película, como él mismo dijo, Motu. Ya conoce el término argento, latino, mejor dicho. Así Así que que bueno, nada, cuando le usted quiera, damos la Serginho, bienvenida. le damos la Dale. bienvenida al señor Anthony De Longis. Buenos Aires. Nuevamente. Un amigo de la casa ya. You're a friend of the house already. Okay. Okay. So Anthony, yes, well, thank you. Welcome back. Lovely to have you here one more time. Yeah, last time we had a few more stories to hear from you, and well, today we have you here. The stage will be yours. We finished with your training to Harrison Ford in his house, with all the training that you did, and we said, okay, next time we'll start right at the top with Masters of the Universe, and here comes Pelu talking about Hola, Masters of the Universe. There you go. Justo. Ahí te dijo la Pelu. Hola. Pelu, ahí atrás lo tenés a Blade o me parece a mí. Ah, no, está No, 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 esqueleto, no, no veo no. nada. Lo que encontré para poner algo de fondo. Hoy va a aparecer una foto de Carlitos. Claro. Qué bueno, qué bueno. So, Anthony, okay. Bueno, ¿le parece? Arrancamos, muchachos, directamente Sí, sí, con sí, 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 Masters sí. of the Universe. ¿Quiere alguno de ustedes hacer Vamos. la pregunta de Masters? Porque Eh, los especialistas, bueno, no, soy yo más o también, pero menos dígame, Sergio. cómo recibió... Uy, espera que La ando con propuesta. la compu. Claro, la propuesta es... Anteriormente había trabajado en la película esa que se filmó acá en Argentina, también con... Uy, se me fue el nombre. Bueno, ¿cómo le llegó la propuesta? ¿Cómo encaró el proyecto? Que nos haga Dale, una buenísimo. introducción. So, Anthony, okay, let's just dive into it. Masters of the Universe. Sergio would like to know. Yeah, as you know, we collect. We have your figures. Sergio has your figures. I have your figure. We all have your figure here, and we'll talk about that too in a second. But how did you get the proposal to play Blade? How did that story get to be? It was a long time ago. I don't remember all the details. I know I went in and I met Gary Goddard, and I told him about my skills and my experience as an actor. I had
Oh golly, I had started at the Old Globe Theater in San Diego in 73, 74, and was working up through there up until 84. Last thing I did there was Rashomon. I did the 50th anniversary, and I played the husband, and I did the choreography. And so he was aware that I had these additional skills. That's a good picture. I don't have that one. And Dice que es so una he muy must buena likely foto que saw, la tiene, así que después se la. because the next thing I knew, they were telling me I could either try a bald cap, which probably wouldn't work very well, and I would be in makeup for hours, or I could, shave my head. And I said, shave my head. Do you have to translate? Okay, I'm going to translate that part first. Okay. Okay. Hace mucho tiempo, dice, no se acuerda muy bien todos los detalles, pero cuando conoció a Gary Goddard, le dijo acerca de su experiencia y las habilidades, que empezó en el teatro en San Diego entre el año 73 y el 84, cuando nos contó la última vez, que la última obra fue Ruyama, que hizo del marido y también la coreografía. Bueno, él sabía las habilidades que tenía y su carrera. Lo próximo que supe enseguida es, me está dando la opción de ponerme una calota y estar en maquillaje durante horas o afeitarme la cabeza, así que dije directamente, me afeitan la cabeza. So my makeup did not take very long, which was good. We were 6 weeks in Wilmington. That was where we filmed all the Earth stuff. Where Skeletor comes to Earth, and Dolph is racing around on top of the flyer, which basically he's on top of a car and in ski boots, and they were doing about 35 miles an hour, which he said was pretty scary. So it was very interesting because we would get down there, and there was it was winter time, so it was cold. My head would get cold. I went, "Ooh, a hat would be nice," but it would get foggy. So I would come in at night, and we always had to, we couldn't start till dark, and we had to be done by the time the sun came up, because that was when the city came alive again. So we only had permits for night shooting. I will let you catch up, and then I'll tell you about the fog and the night shoot. Bueno, lo que nos cuenta hasta ahora es que, como pueden ver, me afeité la cabeza, así que mi maquillaje no duraba mucho tiempo. Filmamos durante 6 semanas en Wilmington, todo lo que eran las escenas de la Tierra, que era la llegada de Skeletor, Dolph persiguiendo en la patineta voladora. Y dice, en realidad, no sé si saben esto, pero Dolph estaba en un auto, puesto con botas de esquí, yendo a 35 millas por hora, y dice que le daba muchísimo miedo hacer esas escenas. Y dice, bueno, que era interesante, filmaban de noche, hacía frío, me daba siempre mucho frío en la cabeza y siempre pedía que me trajeran un sombrero. Había niebla y bueno, ahora les voy a contar un poquito de eso, lo que era filmar de noche, porque solamente tenían permiso para filmar de noche en la ciudad hasta que salían las luces y empezaba de nuevo la vida y tenían que dejar, y dijo, bueno, ahora les voy a contar algo acerca de la niebla. Go ahead. Perfecto. In order to light the streets, they had this scaffolding, kind of like when you go to a big rock and roll concert at a stadium. And they would put the lights on, and then they had cranes, and they would, put it over top. So you would have, a nice even light that, we'd be able to shoot by. But in the fog, it looked like a spaceship. It looked like the mothership was about to land in this little town. So it was very fun. We would shoot from 6 at night until 6 in the morning, which meant I would hit rush hour traffic, both going to set and coming home. So I would sit in the car with an electric razor, and I would shave my head, and I would look at people. And this is before, Michael Jordan and everyone else, before this was much of a look. Now, there weren't a lot of, bald people, except people who were actually bald. Not too many people with shaved heads. I was an innovator, but it was very funny because I just go, I'm stuck in the traffic here. I'm just going to shave my head and give people dirty looks. That was fun.
Ven, estas son las cositas que a uno le gusta escuchar, que no lo ves en el DVD, no lo ves en el Blu-ray, las pequeñas anécdotas. Dice, bueno, para iluminar las calles, por ejemplo, se usan como en los conciertos las torres, que iluminan todo desde arriba para iluminar todo de forma pareja, para poder filmar. El problema es que cuando filmamos en esta ciudad de noche había niebla y lo que parecía en realidad, iluminado desde arriba, parecía que estaba aterrizando una nave nodriza. Y el horario que filmaban ellos justamente era hora pico, para llegar, y hora pico cuando se iban. Era entre las 6 de la tarde y las 9 de la mañana. Y eran horarios de ida y vuelta, y yo lo que hacía, cuando tenía que llegar en hora pico, todo con tanto tráfico, se iba pelando la cabeza con una maquinita en el auto. Y me divertía de esa forma. Y mirándole a la gente de loco, pelándome la cabeza en el auto cuando estaba llegando al set. Después digo también que, bueno, sí, tienen que saber que este look, así de estar pelado, esto es antes de Michael Jordan lo hiciera más popular y que toda la gente se pele, no era un corte de pelo muy común. Así que mira, Anthony, un precursor. Meg Foster is very beautiful, isn't she? Absolutely, Meg Foster dice que es hermosa. Absolutely. Ojos fantástica. Sí. If my Spanish is right. Go back to the black and white picture, and I'll tell you about the costume. Dice si podés volver a la foto en blanco y negro porque nos vamos a contar algo de la ropa de Blade. Dale, ahí la busco. No sé si a ustedes les pasó, comentáselo también. Yo me acuerdo de cuando fui a ver al cine la película y lo vi a Blade. Obviamente yo no sabía que era Blade. Nadie sabía que era un personaje nuevo. Vos ibas con el dibujito animado. Y yo lo reimaginaba como si fuese Trap Show, por el tema de la mandíbula, ¿no? Que tenía esa cosa de metal. O sea, pensaba que era una especie de Trap Show. Como Triclops. No, yo como Trap Show. O una mezcla de los dos. El ojo, claro. What the guys are saying here, Anthony, is that when we were kids and we went to watch a show, for example, Pelu, the movie, I'm sorry, we were fans of the show, of course, and when your character came in, we were thinking, okay, what's going on with this? Who's this guy? We're thinking, I don't know if you're familiar with Masters of the Universe characters, but Pelu, for example, thought that you were Trapjaw, and Sergio thought that you were actually Triclops, but it was a little changed and modified to be this character. No, I was that was one thing that was most fun for me. Gary created this role that I could inhabit that didn't exactly exist in the in Eternity, in the Masters of the Universe pantheon. So I got to create a new character, and I was very happy about that. Bueno, ahí lo que nos dice justamente es eso, que eso fue una cosa muy importante para mí porque Gary creó este personaje que no existía en todo lo que es el canon y el mundo de Motu, así que dice, me dio la oportunidad de poder crear un personaje totalmente nuevo. Actually, maybe go back to the full figure, or do you have anything? Si podés ir a el que se vea entera, Sergio, dice acá. I'll tell you a little bit about the wardrobe. Te voy a contar algo de lo que es el vestuario. Sí. Gracias. ¿Hasta ahí llega, Sergio? ¿No va más largo? No, hasta ahí nada más. Okay, that's a picture, Anthony. Sure. You maybe saw it better in the picture with Meg, but you can go through it again. Okay, si quieres podés ir adelantando y mostrando, porque va a hablar de la ropa. En la de foto de Meg, si no era que estaba bien, dice, bueno, anda pasándolo, Sergio. Dale. I'm wearing surgical rubber, which had it had a liner, but it's like I'm wearing a wetsuit, if you will. Okay. Okay. So underneath it's a wetsuit. So I have on boots, and then I have on this kind of like what Michelle Pfeiffer wore, as Catwoman. So it's rubber, which doesn't breathe. And then I originally have sleeves, but I talked them into cutting the sleeves off because otherwise I was totally covered all the way up to my neck. But I've got on the underbit, and then the chain mail went over top of that.
First talk about the rubber suit underneath, and then I'll tell you about the chainmail. Bueno, nos cuenta que justamente acá no se alcanza a ver todo, ¿no? Pero abajo de lo que es el traje tenía un traje de goma como si fuera un guante quirúrgico. Abajo era más o menos como si fuera un traje de buzo, para que tengan idea, y bueno, tenía las botas y todo. Era similar el tipo de traje de tela que usaba Michelle Pfeiffer en Batman, que es un traje de goma que no respira, no te permite respirar la piel. Originalmente tenía mangas el traje, pero los convenció de que se las corten para tener un poco de piel para poder respirar. Y arriba de eso, bueno, tenía la cota de malla, que bueno, justo lo que nos vas a comentar ahora. So to start with, it was very hot. Now, the chainmail, back in 1980, what's the year of the movie? I forget. 87, so probably 86, you shot it. Yeah, okay. So back in 86, there wasn't a lot of chainmail around. Nobody was making it. People weren't going to Ren fairs. And nowadays, you can get it made better and made lighter. What Carol Weiss, who was the wardrobe lady, the costume designer, she took and they cut pipe, steel pipe, into 1/4-inch pieces. So she said there was 10 6-foot lengths of pipe that they cut up and then assembled it and then trimmed it. So I'm wearing about 50 feet of pipe. They would never tell me how heavy it was. So I've got the pipe, and then over top of that are the shoulder pads. And the first time I saw that, yes, see, those are all 1/4-inch pieces of pipe. Okay. And then they put the shoulder pads on with the spikes, and I went, well, I won't be doing any shoulder rolls because, turn my head and I could put my eye out. So the costume was not very user-friendly. Whenever we would take a break, I would be able to get out of some of it, but as soon as, then the mail would go on and then the shoulder pads would go on. At the end of the day, because I wouldn't get out of it because it's hard to get back into, I'd wear it all day. I'd take pieces off. At the end of the day, I would turn my boot over and I would pour out about 1/2 liter of perspiration. I always thought maybe there would be a pescado or a fish in there, because there was so much water. You can translate that. Oh, wow. Let me ask you something so I can put it on the story here. The shoulder spikes, were they like metal or something, or? They were a hard plastic. Hard plastic. Okay. They looked like blades, so ideally so someone couldn't grab me. And then I had the you can poke your eye if you look at it. I had the fire, and then I had I had the daggers, and then I had the 2 swords. Because I'm Blade the Double Swordsman. But all in all, I'm carrying a lot of weight. And so I would perspire, it was like I was playing football all day. And so, as I said, at the end of the day, I would pour sweat out, a couple of liters of, like maybe 2 bottles of this, I would pour out of each boot. Terrible. Bueno, lo que nos cuenta que el traje era muy caluroso, como decía al principio. Esto no te olvides que lo filmaron en el año 86, así que la cota de malla, o sea, todo lo que es el traje metálico. Ahora, por ejemplo, vas a las fiestas de Renacimiento y hay un montón, se consigue más fácil, son livianas, pero en ese momento no se conseguían. Y lo que hizo es Carol White, que era la encargada del vestuario, lo que hizo fue cortar tubos de metal de 1/4 de pulgada y los unía y los ensamblaba para hacer la cota de malla. Así que más o menos, para darle una idea, tenía 50 pies de caño de metal puesto encima de los hombros. Además de eso, tenía como esos cuchillos que tienen los hombros, que para evitar que lo agarren a Blade, eran de un plástico duro. Así que dice, no era muy práctico porque me movía y me podía sacar un ojo. Así que, bueno, nada, lo que hacía era en todos los breaks, en todos los descansos, se sacaba parte del uniforme, no se lo podía sacar todo completo, pero dice, para darte una idea, al final del día, cuando me sacaba las botas, como le sudaba todo el traje de goma y todo iba para las botas, se sacaba, como nos mostró ahí, más o menos 2 botellitas de agua, como medio litro de agua, de las botas de sudor, como un pescado, dice, era como si hubiera estado jugando fútbol americano todo el día entero.
Además, piensen que el traje era pesado porque no solamente tenía la cota de malla, traje de goma, sudado, sino que además tenía todas las dagas y las 2 espadas encima. Claro, You see the eye patch. When they told me I was ¿Ves el parche? going to wear an eye patch, I said, well, I have to sword fight Dolph. And, you know, the He-Man power sword is very big and very heavy. I trained Dolph, you know, with swords. He was a champion athlete. So, you know, he was a great student. But I helped him balance the sword because it's very, very heavy. I called it Buick Slayer. You know, like the car to the Buick, or, you know, the... Anyway, and I said, I need to be able to see. And if you cover one eye, you have no depth perception. So I said, please drill tiny pinholes in the eye patch. Because then it would breathe a little bit. So, you know, I wouldn't have sweat running down my eye. But mostly because I could see through it. And just that little bit was enough to where I had depth perception. So Dolph and I could fight, you know, well, relatively safely. So that was another little thing that I just said, please do this beforehand so that I will be ready when Dolph and I get to battle. I waited a long time for it, you know. Wow, you know, this of course, the reason why we like to do this is to hear the stories that you don't get, like I mentioned before. I don't know if you got it in Spanish. We don't get on the DVDs or the Blu-rays. So these are the little details that we love to hear. Bueno, lo que nos dice ahora es justamente el parche del ojo. Cuando me dieron todo lo que es el vestuario, tiene una escena muy grande con He-Man con la espada del poder, y dice, pero yo no puedo ver, estoy viendo con un ojo solo, no voy a tener profundidad para poder pelear y no va a ser seguro. Así que lo que dijo, otra cosa que no sabíamos, le pidió que hicieran pequeños agujeritos en el parche para poder alcanzar a ver algo con ese ojo y poder tener 3D, ¿no? Y ver la profundidad y que sea seguro para los dos, y a su vez para que pueda, a su vez, el ojo poder respirar un poco y no estar llenándose de sudor. Así que no, estas son las historias, ¿no? Esa escena ahora viene con la espada. Fíjate la espada de He-Man, que es lo que estaba más o menos comentando, que no la puede ni mover la espada, ¿ves? Porque es muy grande. ¿Lo ves que mira? Claro, mirá lo que es. Es tremendo. Okay, pause for a minute. Sí, impresionante. Pausalo un segundito, dice. Bueno, all right. So, bueno. I got to train Dolph, you know, I got the part of Blade, and then, you know, the stunt coordinator and his assistant, a fellow named Lauren James, is a very famous stuntman. He used to double Steve McQueen and a long list of other, you know, he was president of the Stuntman Association. Anyway, he said, you know more about swords than I do. You train Dolph. So I did. And I had about, you know, 3.5 weeks maybe to train him, you know, give him a foundation so he could take all of that prowess as an athlete and use it with swords. Then I didn't see him for a month. It was literally like an entire month. He was busy shooting other things. And I kept saying to the coordinator, when can I see the location so I can show you some choreography and you can say what you like and what you don't. And he kept going, stop bugging me. We're going to have all kinds of time, you know, when we get down there. So we get to the location for this, which is in Wilmington, those 6 weeks in Wilmington. What do you think was the first thing we shot? The fight. I had an hour to remind him of stuff that I had taught him a month earlier and go, oh. So I would like to have had more time. I would like that fight to be longer. But you know, we had an hour, so we put it together and we shot it. And you hear about some movies where, we had, you know, 6 weeks to shoot the fight, you know, or 3 weeks to shoot the fight. We shot this fight the whole fight in that evening, you know, with what you saw before, and then with Saurod the Lizard, and then with Beastman, and then with he and I, and then with him throwing Beastman on top of me and running off. That was all shot in one evening, which isn't much time.
Chan. So it's a good thing we knew what we were Increíble, doing. che, increíble lo que es. Oh no, totally, and it was that night was impressive. Listen, we're like 40 years after, we're still talking about it. So yeah, Well, it was fantastic. Che, lo it que was nos fun. dice Anthony. I would have liked to have more time to offer more. I've since worked with that coordinator like three other times, and he learned his lesson. He gave me time. When I did Secondhand Lions, I had time to do choreography. He would say, "Yep, like that," and we'd go to the director, show it to the director, and then we'd shoot it. We still always shot it in an hour or two, but at least I had time to put stuff together. Here it was, we were throwing something together from the pieces I had trained him with, the skills I had trained him in, but then I didn't get to see him for a month. And of course, the first thing we shot was the fight. It was like, Here we go. I need to earn my money. Okay, buenísimo. Les cuento que cuando fue a filmar la película, bueno, conoció al coordinador de dobles y su asistente, Lauren James, que a su vez, para que tengan idea, doblaba a Steve McQueen, era el presidente de todo lo que es el sindicato de los dobles. Y el flaco me conoció, vio lo que hacía yo y dice, la verdad, vos conocés más de espadas que yo, vos entrenando a Dolph. Así que dice que estuvo 3 semanas y media con Dolph entrenándolo. Bueno, obviamente él tiene una base de atleta, pero para poder trasladar eso al uso con espada. Claro. Después de que lo entrenó durante ese tiempo, no lo vio por un mes, y Anthony le vivía diciendo al coordinador de la película, ¿cuándo podemos ir a ver el lugar donde vamos a filmar? Así armamos la coreografía. Y dice el tipo, le dice, después, cuando vayamos ahí, vamos, no jodas, ya vamos a llegar, cuando lleguemos lo haces. Y bueno, dice, cuando llegaron a Wilmington, eso que nos contó que tuvo 6 semanas para filmar, lo primero que filmaron que fue la pelea con He-Man. Le dieron 1 hora antes de empezar a filmar para que armara la coreografía. Dice, me hubiera encantado tener más tiempo y que fuera más largo, pero bueno, tuvimos 1 hora, perdón, se me cortó un segundito, no era la película. Tuvimos 1 hora y lo filmaron todo durante una noche. Pero dice, para que tengan una idea, una película actual se tardan 6 semanas, 3 semanas en filmar una escena de una pelea, y nosotros la filmamos toda completa en una sola noche. Con todo lo que viste, incluyendo a Sarah de Lizard, a Beastman, a él tirándome a Beastman encima, y dice, me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, después trabajó 3 veces más con el coordinador y aprendió la lección. Por ejemplo, en Secondhand Lions pude hacer la coreografía, íbamos al director, la filmábamos en 1 o 2 horas, pero teníamos mucho más tiempo anteriormente para armarla. Acá, bueno, obviamente armaron lo que pudieron con las cosas que habían estado practicando originalmente con Dolph, así que no tuvieron mucho tiempo para crear otras cosas. Impresionante. Qué Uno bueno, ve ¿no? Las escenas de nuevo y decís, qué loco. Sí, antes de que siga Anthony, le quiero preguntar algo con respecto a las espadas. Porque hay escenas que se ve que son la Hero, que parece que fuera una Claymore de verdad de metal, pero imagino cuando están sacudiéndose y no van a estar algo de metal, así que le quería preguntar eso. Anthony, so my question, I have a quick question here, just knock in the middle. I know that in some scenes you use the hero prop that you actually see a sword, a metal sword, but when you're doing the stunt, the actual fight, what type of materials are used with the sword, or is it actually a practical one and I don't know, without being sharp or something? They are, which aren't as heavy as steel, but they are heavy. They wanted me to break those boxes. You remember when I cut the fence, to enter when we enter into the warehouse? We really did that. The prop guy came with some liquid nitrogen, and he sprayed the fence. And I'm kind of going, how many chances do we have to do this? 1. Wait, there we go. 1. So basically he sprayed it and I cut it with the sword and we pried it and we walked through. The swords were probably about, Dolph's sword is probably around about 9 pounds. Mine were probably about 5 each. I like aluminum because it has a good blade profile. It's very visual, and it's solid enough to where you can actually
really fight. A lot of times, sometimes they will use rubber props. Sometimes they will use props made out of resin. When I fought with Jet Li, those are called chambra, which they're actually made out of bamboo. So they're very, very light. They're still dangerous because they were pointy. We could have stabbed each other in the eye or the throat. And so, we had to know what we were doing. But an aluminum blade, actually, it's about maybe 3/5 the weight of a steel sword. So it's a little easier to control, but we're very much fighting with weapons that would have broken our skull or broken an arm or broken a finger or, there's a certain amount of danger, but it was because Dolph and I had worked together. We had a common vocabulary, so he knew. I teach real skills, so I teach parries that work. I teach structural alignment, so that if you execute the structure, you'll be safe, and we can tell a much more dynamic story. But Dolph trusted me, and I trusted Dolph, and we took care of each other. But we are telling the truth with everything except how hard we hit, and that we're modulating, but not so you can see it. So that. Fascinating. Thank you so much for sharing that. Bueno, lo que nos dice es que las espadas que usaron eran de aluminio. No eran tan pesadas como una espada de acero. Pero quería, por ejemplo, la escena cuando rompe las cajas. Después dice, era lo que estaba contando cuando vos pusiste el video de nuevo, no sé si lo tenés ahí, antes de que entre en esta escena, que corta la reja para entrar al depósito este, y dice, lo que hicieron es, trajeron nitrógeno líquido en una reja de metal de verdad, y él estaba con la espada de aluminio, y le dijeron, bueno, vamos a rociarlo de aluminio, de nitrógeno líquido, y vos le das con la espada y cortás el acero. Y Anthony dijo, bueno, pero ¿cuántas veces podemos hacer esta toma? Una sola, dijo. Así que no puede fallar. Rociaron con el nitrógeno, le dio un espadazo y cortó la reja para entrar el cerco de reja para entrar. Tremendo, ¿no? Lo que eran las cosas antes. Dice, las espadas igual pesaban, la de Dolph pesaba 9 libras, que son, si mi cabeza es correcta, es la mitad, como 4,5 kilos, y la mía como 5 kilos, o sea, 2 kilos y pico. Dice, me gusta el aluminio porque tiene un perfil visual muy bueno, es sólida como para pelear de verdad, y dice, bueno, hay muchas veces que se usan espadas de goma, otras de resina. Por ejemplo, cuando peleé en la película que hizo con Jet Li, las espadas estaban hechas de bambú, no pesaban nada, pero tenían punta, o sea, si no medíamos, si no teníamos cuidado, te podías clavar en un ojo o en la garganta. Claro. Así que para tener una idea, más o menos 3/5 de lo que es el peso de una espada real. Se controla mucho más fácil, pero obviamente son espadas igual de aluminio. Podrían haber roto la cabeza, podrían haber roto un hueso, un dedo o algo, así que siempre hay peligro, pero como habíamos estado entrenando juntos, teníamos un vocabulario en común. Dice, yo cuando enseño habilidades reales, alineamiento de estructura, lo describió él. Así que yo confiaba en él confiaba en mí, contábamos todo de verdad, o sea, los golpes eran reales, menos con la intensidad y la fuerza que lo hacíamos. Eso era modulado, pero bueno, esa parte la actuaron para que no se notara, ¿no? Y la verdad quedó bastante bueno, tengo que decir. Quedó muy buena, olvídate. Sí, sí. Well, he really threw the stuntman too. Pons Mars was the actor who played Sorad. Very nice man, very good actor. But it was a stuntman who flew through the air, but Dolph picked him up. He was on a ledge, and Dolph picked him up, and then I said to the coordinator, "Oh, so I'm going to be his stunt pad?" So basically, he picked him up and he threw him, and he hit me in the chest with it, and then we both fell back onto the concrete. It was very, very hard. Fortunately, I was younger then, and I bounced better. But so basically, I made sure that my partner was safe, and then we both went to the ground. So that was a practical stunt. That was pretty good. Bueno, lo que nos dice en esa escena, cuando lo revolearon al actor y cae encima de él y se caen los dos al piso,
Dice, obviamente, no era el actor, era un doble que lo hacía, y lo tenían parado como en una especie de escalera en un borde arriba, y lo que hacía Dolph era lo agarraba y con el impulso volaba por el aire y caía. Y le dicen, bueno, Anthony te tiene que caer encima y se caen los del piso, así que él dijo, bueno, voy a hacer un pad para frenar la caída de él, y bueno, dice que se lo tiraron al pecho, cayeron los dos al piso contra el concreto real, y dice, bueno, la cosa es que era mucho más joven y rebotaba mucho mejor. Y me aseguré, bueno, de que él no se lastimara al caer arriba de mí y yo no me lastimara al caer al piso. Se nota la cara, cuando le cae encima sí. se le nota en la cara. No es actuación eso, ¿no? You can tell by your face that is not acting when he fell on you. Wow, I acted a little bit. Do you have any questions? I'll tell you a story at the end, because at the end I end up doubling Frank Langella, and that's a pretty good story, that end fight. Wow, we had Gary here, Gary Goddard, and he told us a lot of stories, even that one, how he was shot and everything. But I didn't know that. I don't think I think. Well, okay, I'm not going to spoil it for the guys here. Wow. Okay, let me see if we have some questions. ¿Quieren saber si tienen alguna pregunta? Porque dice, tengo una historia muy buena, antes que sigamos adelante, para contar acerca de la pelea final. Yo ya la sé. Claro. ¿Quieren saber si... Hay un par de preguntas, dale, pero sobre otros trabajos para más adelante. Sobre Motu, nada. Por eso, digamos, la gente está atenta. Vamos con la pelea, Claro, okay, vamos con la pelea. Okay. I'm sorry, I tried to get some questions in there, but now that I mentioned you mentioned the Skeletor fight at the end, and they want to hear about that. So okay, can you go to it? All right. Yeah. Okay, so all right. Do you see? That's Frank. I can tell because he's holding the power staff differently than I did or would have. Here's the story. We, you just heard that I kept saying, when can I show you choreography for my fight with He-Man in the warehouse? And I kept going, oh, we'll have plenty of time. When we get down there, don't worry about it. First thing we shot was the fight. So then Gary probably told you we were running out of money. We didn't know any of that. He had many problems, and he's to be commended for how he made such a good movie with so much trouble, and so many distractions. But right before we're on our last day of shooting, well, actually last 2 days, and the coordinator comes to me and says, I want you to double Frank Langella because there's not enough time to rehearse a fight or this or that. And I said, okay, because Dolph knows me and we work well together, so it'll be fine. And I said, just one question. Is this before or after he becomes the god Skeletor? Because there's the Skeletor power staff, right? And then there's the He-Man sword. And I needed to know how much I could manipulate the staff. And they said, oh, yes, it's before. All right. So all well and good. You want to translate that much? Yes, sir. Dice, bueno, la foto esa que mostraste recién, ese es Frank Langella, que tiene el cetro de poder, porque lo agarra de forma diferente a lo que agarro yo. Esta es la historia. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que cuando yo les decía, bueno, ¿cuándo te muestro la coreografía que me gustaría armar? Le decían, bueno, ya va a tener tiempo, ya cuando lleguemos al set, no te preocupes. Bueno, llegaron y filmaron la escena de la pelea. Así que bueno, seguramente Gary les contó que se estaban quedando sin plata, que había problemas en la filmación, problema con la producción. Y dice, la verdad, no tenemos tiempo, nos quedan 2 días de filmación, no tenemos tiempo para preparar algo. Necesitamos que dobles vos a Frank Langella. Y dice, bueno, genial, Dolph me conoce, yo lo conozco. Y Anthony le pregunta, bueno, ¿esto es antes o después de que se transforme en el Skeletor God, como le dijo él? Necesito saber por el tema de cómo va a manipular el cetro de Skeletor, ¿no? All right. Okay, so stop there. Now, so I put together a fight with the power staff where you could manipulate, because,
things up and around the head to get more power and the swing. Well, then they tell me the day that we're going to shoot it, oh, we're wrong. It's after he's the God Skeletor. Now, if you look at that hat, it looks like it looks like I have antlers of an elk or a deer and the New York skyline. So all of a sudden, the choreography that I'd put together, none of it's any good because I can't do that with the staff. I can't get around my hat. Follow? So we very quickly, once again, in less than an hour, throw together, this. And then at the end, we have a little piece where I pull the sword and we have a bit of a sword fight and knock his sword away and it heads for the edge and he dives to grab it. We put all of that together because they wanted him to just end the movie. And Gary said, somehow he got another couple of hours to film. And he had a color wheel that's going around and around that he shot a light through it. And that was how, we put the moves together at the last minute. We very, very low tech, but it actually looks pretty good. But not only did I have the hat, but I'm in Frank's boots, which don't fit, and they're leather, so they're smooth on the bottom. And I can't see anything because of the mask, so I can't see anything below, like I can't see my hand here, which was difficult. And then, because we're using smoke on the set, the whole floor is slick like ice because there's a little bit of oil on it. So we had all of those problems and we still made something that I think is effective for you guys. So, Dolph and I think are to be congratulated. And then Gary for making it all, for giving us a chance to give a more satisfying ending to the movie so that they did have an encounter and a fight. So. Wow. Yeah. And that is something that we talked to Gary about, if he had the money right now to do a sequel. And I mean, he told us everything, that he couldn't shot in Eternia because of the budget. That is why he had to move it to Earth. And yeah, the final thing with the wheel, he even showed us a lot of pictures about that. That was great. Okay, let me just go ahead and translate this. And I have a question for you there. Dice, armé, cuando le dijeron si iba a ser antes o después del Skeletor God, y le dijeron que iba a ser antes, y él dice, armé toda una coreografía, cosa que el cetro no fuera solamente un swing, sino que hacía como un movimiento por arriba de la cabeza para golpearlo. Y cuando llegan al set de filmación para filmarlo, dicen, no, pará, nos equivocamos, sí vas a hacer después de que se transformó en Skeletor God. Así que lo mismo de siempre, tuve una hora para poder rehacer la coreografía. Y dice, y si ustedes se fijan, el casco que tenía puesto parece que fuera la vista de Nueva York, así en un amanecer o un atardecer con todos los picos. Así que toda la coreografía que armó no la podía usar para nada. Y dice, nada, pero pudimos hacer cosas muy copadas. Por ejemplo, cuando se le cae la espada y se tira para agarrarla. Y dice, de alguna forma logramos filmar lo mismo que nos contó Gary, que se habían quedado sin tiempo y consiguieron esa rueda de luz, consiguió 2 horas más para poder filmar. No sé si se acuerdan que había humo y la rueda de luz y era todo, no era en el set, sino que era todo inventado en el momento. Dice, la verdad era todo muy baja tecnología, pero dice, de alguna forma Gary logró que esto funcionara, Gary y Dolph. Otra cosa, sepan que cuando me hicieron doblar a Frank Langella, me tuve que poner las botas de él, y las botas de él no me entraban. Las botas de él también estaban hechas de cuero, y con el humo que usábamos, y ahí me acordé que lo había contado justamente, uno de los tipos de humo que usaban artificiales era aceitoso. Dice, el piso era todo aceite y estaba completamente rebaladizo. Así que dice que tuvo que, felicitar a Dolph y a Gary porque lograron hacer esta película y que saliera también, y darnos la oportunidad de, tantos años después, seguir hablando de esta película, ¿no? Tremendo, ¿no? Mira, ahí Sergio Arias dice, police violations, justamente, ¿no? I imagine that right now, like Sergio, one of the guys watching, is saying a lot of police violations and regulations. I'm sure they were broken, but that we right now probably you don't have in a set that type of fog, oily fog, and not safety boots or something.
funny you should mention that. I did a picture in, outside of Buenos Aires. I think I told you, with David Carradine, the warrior in the stars. It was originally called Cain de Planeta Oscuro, Cain of Dark Planet, and it ended up being the warrior and the sorceress. But when we shot our interiors, they were using bee smoke, the smoke they used to anesthetize bees, which made everybody kind of sleepy. And it has an oil base, so it made everything also very slippery. And you would kind of wipe your nose and you'd have this black, but mostly everybody's sleepy, which isn't good with swords. And then outdoors, they were burning tires, to get smoke, which is very bad for you. so I guess ahí nos volvió a contar la historia de cuando filmó acá en Buenos Aires con David Carradine, cuando filmó la película The Warrior and the Sorceress, que originalmente, y esto no lo sabía, se iba a llamar King of the Dark Planet, el rey del planeta oscuro. Pero bueno, dice lo mismo, cuando filmé en Buenos Aires, que usaban el humo de abejas, que nos hacía quedarnos dormidos, imagínate, eso con espadas no está muy bien, y era también a base de aceite que los hacía patinar. Y dice, bueno, te limpiabas la nariz y tenías todo manchado de negro por ese humo. Y cuando filmamos en la parte exterior, que me había olvidado de eso, que quemaban ruedas de goma, ruedas de caucho para hacer lumos, totalmente un desastre. Sí, imagínate. Well, I got about 6 minutes left. What else you want to talk about? Le quedan 6 minutos y se tiene que ir. Así que, ¿de qué más quieren hablar? ¿Les quedó algo ahí de Motu? Si no, yo salto a Highlander, chicos. Dígame usted. Salta Highlander. Salta, sí, dale. Oh, you want Highlander? That's going to have to be another one. 3 episodes? I thought you were in 2 only. No, I was in 2. But if you want to talk about Highlander, we're going to have to do this again next month. I'm ready, willing, and able if you are. Then we talk about Highlander. There you go. Listo. Bueno, vamos por la parte 3 y la hacemos con Highlander. Terminemos con Moto. Fíjate, chicos, alguno lo que está viendo, si alguno tiene una pregunta para preguntarle a Gary. Yo le voy a preguntar acerca de las props, a ver si se quedó algo del uniforme, ya que estamos con Moto. Okay. You'll invite me to your house. You'll fly me down to Argentina. My wife and I will come. We will ride caballos. We will drink wine. The wine 1,000%. Argentina is very good. I very much enjoy it. It's a beautiful country. Lovely people. I have my sarape, like the gaucho, and I have my cuchillo that I got when I was there, with David Carradine. So. Mira vos. Se trajo el poncho y un cuchillo de acá Argentina cuando estuvo acá con David Carradine. Bueno, Anthony, let me ask you this: within the motor world, were you able to keep any props from the movie, or any wardrobe, or any memento? ¿Te quedaste con alguna prop, algo de la ropa, algún momento que de moto? I was able to keep the swords, which I donated one about, I don't know, maybe 12 years or so ago to a Highlander charity. Adrian Paul and his, I went, I have 2, I will donate one. And someone bought it, I believe a German collector or something. And I think 2 or 3 years ago, I had an offer for the other blade sword, because from a collector who, I don't know his name, it was all very mysterious, but somebody came and he offered me a generous amount, and I went, okay, I can either have the sword on my wall, and I have many swords on my wall for many projects, or I can take that money and use it to pay for my horses and, my home with my wife. So I sold the second one. And then later he found the first one. So now this, he said, is this the same sword? Because they had painted it and done weird things with it. And I said, yes. So now he has both swords in his collection. But it was, I was sorry to see it go, but I know it has a good home. And I was able to, actors don't make a lot of money, most of us, so I was able to, take that money from a dream, which, playing Blade was a dream.
wonderful adventures, wonderful stories. But I was able to take that and help, build our Rancho Indala, which is where I have my school and where my wife and I live, and people come to train with me. So it enriched my life, both the movie and then later on. So yeah, that was the only prop I had. You always finished with a high note and a beautiful story, my friend. I have to tell you that. Dice que se quedó con las dos espadas. Donó una hace más o menos 12 años a una caridad de Highlander, justamente, y un coleccionista alemán la compró. Y hace más o menos 2 o 3 años me hicieron una oferta muy generosa por la segunda espada. Y me dije a mí mismo, bueno, mira, puedo tenerla acá en la pared colgada y tengo muchas espadas colgadas en la pared. O puedo agarrar ese dinero y pagar mi casa, mis caballos. Y bueno, nada, el coleccionista que la compró, una persona de nombre medio misterioso, consiguió después la primera, me mandó unas fotos, me preguntó si era la mía. Uy, mira, si podés ampliar eso, Serginho. Si era la mía, y dice que sí, la habían pintado, pero bueno, que ese coleccionista en este momento tiene las 2 espadas. Así que bueno, se fue a un buen hogar, y dice, bueno, lamenté que se vaya, pero los actores no ganamos mucho dinero muchas veces, así que bueno, puedo tener esto, construir mi vida, mi rancho, mi escuela, mi esposa, así que enriqueció mi vida cuando la filmamos y más adelante también cuando vendí esto. Yeah, what is that photo? Sorry, I wanted to finish that story because it was a great story. No. It's, I'm glad you did. I have one more good story for you. Okay. Tiene una historia más buena para contarnos antes de irse hoy. This is the punishment scene. Yes. And with the laser whip. And they they came to me and they said, they gave me a stick about this long. And they said, you're going to have this in your hand, and then we're going to draw in, this laser whip. And they didn't. Special effects now are better than they were then. But I said, as it happens, I know a little something about whip. I'm much better now than I was then, but I was developing my rolling loop style at that point in time. And so I said, please film me using the whip so that you can take that to your animators, and it'll look much better when they draw it. It'll also make it possible for me to do, things with my body that then will support the visual that you're going to draw in and animate. So they did, and this is what we ended up with, which I think was much more effective than if they'd just done, without my... We collaborated together. So I gave them something, they filmed it, they saw how I moved, they saw how the whip moves. So when they animated it, it was much more interesting than just my hacking away and then slashing his back. Make sense? So let me see if I got this part right. So you shot one for the animators, and then you shot the same one doing the same movement, or they actually draw on top of the real whip? It's not a real whip because they said they were going to animate it, but I made them film me using a whip, and I don't just yank my arm around. I use my whole body, because to me it's a flexible blade. So the same things I do, the way I work a blade in my body, it's the same way I work a whip. So they filmed me with a whip, and then on film, I only had the little handle. I only had the stick. It was about that long, and they animated this in, but they used what they had filmed so that it had more veracity. The two. Then when I did my body movement, they matched what the real whip had done to the animated whip. So it turned out. All right, got it. Bueno, en esta escena del castigo con el látigo láser, vinieron y me dieron, bueno, como decía, un palito así de largo, y me dijeron, bueno, vas a tener en la mano, y después nosotros lo que hacemos en postproducción, dibujamos el efecto del látigo. Dice, obviamente, los efectos especiales ahora son mucho mejores de lo que eran antes. Pero dice, como sé algo de látigos, es más, ahora sé mucho más que antes, pero en ese momento estaba desarrollando el sistema de latigazos. ¿Se acuerdan que nos contó que era en círculos? En vez de ser un latigazo normal que lo hacía en círculos.
y dice, fílmenme usando el látigo de verdad, haciendo lo que voy a hacer, denle ese material a los animadores, así cuando me ven con el palito solo en la mano, entienden cómo es el movimiento. Y dice, bueno, terminamos así haciendo eso, fue mucho más efectivo que estar yo solamente moviendo un palito así en el aire, así que les di algo, vieron cuáles eran mis movimientos, los movimientos que hacía, y lo hicieron la animación mucho más interesante. Para mí el látigo es una hoja flexible, es una hoja de acero flexible, como una espada. Así es como maneja su látigo y bueno, repite, lo filmaron con el palito en la mano, pero los animadores hicieron el resto basado en su trabajo normal. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Así que vamos a la próxima, vamos por Highlander, ¿les parece? La parte 3, Sí. dentro de un mes, Dale. más o menos, Dale. como siempre. Chicos, ¿quieren decir algo? Pelu, Sergiño. No, muchas gracias, obviamente. Claro. Obviamente. Que sabemos que es de palabra y que vamos a tener una tercera parte para que nos siga contando sus historias. Que la verdad que es muy entretenido, digamos, la gente está pendiente de lo que está contando porque obviamente no, como decías vos anteriormente, no salen los DVD, no sale en los extras. La cocina. Claro. Así que no, agradecido. La cocina, como vos, Pelu. So yeah, well, the guys want to just thank you for coming this second time. We'll wait for you the third time, ready for the Highlander questions. And everyone that was watching were all pending, and well, they're all saying thank you very much for doing this. That you're a great storyteller and you know how to tell the stories in a really great way. So, and we, like I said before, we love to hear this story, so we don't hear always on the DVD or Blu-ray extras or something how it was made. So these are great stories. Okay, hasta pronto. Next time. Gracias, Anthony. Nos vemos la próxima. Gracias, Anthony. Adiós. Un abrazo gigante. Perfecto. Muy bien, muy lindo, che. En cuotas. Sí, me gustó mucho el tema de, seamos honestos, nosotros vimos la película un montón de veces, el tema de los pequeños detalles son lo que suman, bueno, como por ejemplo cuando hablamos con Gary, que bueno, creo que a usted le pasó lo mismo, pasó de ser, ¿qué carajo es esto? A, no, esto lo hiciste muy bien, flaco, o sea, claro. me sumó un par de puntitos la película. Y bueno, y todas estas cosas va contando, el tema del metal, me encantó mucho ese tema, ¿no? Que es de aluminio, no son de plástico pintados. Habría que hacer, lo que pasa es que nosotros realmente no lo sabemos hacer y somos un desastre, pero sería genial tener la posibilidad de editar a William, ¿no? Stout, a Gary Goddard y ahora a Blade y hacer un DVD de la película, pero bien under, ¿no? No es mala se idea, me prendió ahí. no es mala idea. Estaría, ¿no? Extras, con los extras. Meg Foster, necesitamos a Meg Foster y a Dolph también para meter historias ahí. Bueno, Frank pero ya nos dijo que no. Así que nos faltan Meg y Dolph. No importa, tenemos al director, tenemos al vestuario, un actor. Y lo tuvimos a Skeleton Good, así que ya está. Escuchame, Stout, que creó todos los sets. ¿De qué me estás hablando? Por eso, ya está. Lo podemos hacer entonces. Yo no recordaba. Hay que buscar a alguien que lo haga. Hay que buscar a alguien que lo edite, nada más. Que lo sepa editar. Tenemos los videos. ¿Hay alguien que se ofrezca a editar? Claro. ¿Alguno que se cope? Che, no sabía, no recordaba con Gary que habíamos. No recuerdo de Gary, por ahí tendría que verlo de nuevo. Que haya comentado que Anthony fue el que hizo las escenas, pero no lo recuerdo, fue hace bastante tiempo ya. Sí, yo me sonó. Me sonó que la hizo con dos mangos también, que tenía un estilo de pelea diferente, a la Anguela, sí, eso me acuerdo. Buen momento que hacer para un DVD Ultimate con todas las notas, hay que pensarla. Y las que están relacionadas. No todas completas de 3 horas, pero... Habría que ver ahora con Megan, ¿no? Que salió la figura de Revelation, a ver si se copa, ¿no? ¿Cómo va a salir? Estaría bueno. Che, pará, me olvidé de preguntarle con respecto a la figura. Si tuvo algún tipo de opinión en lo que fue la figura, viste que hay muchas veces que los actores tienen que dar el ok
Imagino que eso es más ahora que antes, ¿no? Antes no Igual tenía lo poder que, de lo que decisión. comentó de la figura fue directamente que crearon un personaje para él y ya está. O sea, Mattel lo que quería Claro. era más juguetes. Eso es Ujú. así. Como el Quería más juguetes. Demogorgon. Che, Pelu, decime que esos no son los de la carpeta que nos mandó Mark Taylor. Estás No, mutuo. estas son las copias. Es Ah, del primer tomo. Es una me copia. bajó la presión un poquito. No, los originales, el segundo lo tengo guardado. Che, ¿qué opinan de los cartoon de Origin? Eso les iba a decir. El He-Man y el esqueleto, la verdad, me gustaron. Después ya es otra colección más de lo mismo, todo lo mismo, siempre lo mismo. ¿Cuántos He-Man hay? El He-Man me gustó. Me hizo acordar mucho al Super 7 también. Lo vi como una mezcla entre el Super 7, ¿se acuerdan que habían salido de la caja japonesa que me gusta mucho a mí? No, pero la Y cabeza es más bonita. La Sí, es cabeza, de sí, yo sí, creo que Filmation. es sí. la Sí, primera por vez eso. que sacan así de una línea una Está bocha buena la linda. cabeza. Porque Lo después veo la como otra, relacionado. Al la, He-Man la le que voy es a muy entrar seguro. linda, la que es muy linda es la que sacó el primer He-Man, el Club Grayskull, pero el de Mattel. Después Super 7 lo sacó, pero a mí la verdad no sé, era muy brillosa, estaba pintada rara, no me copaba. Pero el Sí, primero que tenían esa salió sí. diferencia. El Bueno, Skeletor sí hasta que no me ahora, gustó, che. Tengo que ¿no te decir. El gustó? A mí color sí, sí. pero no me gustó. No me gustó, che. Me gustaría igual verlo en persona, ¿no? Pero ¿Cuál? ¿El que no. salió con el pack con el otro esqueletito o el que mostraron hoy? Ese, sí, ese que tiene el ojo de Ghostface. Una de las Claro, que tiene caras. las caras intercambiables. Sí. Ese alguien va a morir, pero lo voy a tener. El que viene con el esqueletito me encantó. Me Ahí ¿En está. serio? encantó, te juro. Ese está buenísimo. Algún Justo. Se, se bloqueó el Se solo. mutió. Sí. Así que bueno, sí, vamos a hacer. Tenemos que hacer un especial de todas estas nuevas figuras que fueron apareciendo para charlar un poquito. Aparecieron varias serpientes nuevas. La versión esta cartoons. También estaría lindo hablar los 4 playset que dio Mattel para votar. ¿Recuerdan? Así que podríamos hacer, no sé cómo venimos la semana que viene o la otra, hacer un Y la especial semana de que viene todas tenemos invitados. Más, ni siquiera es sorpresa. Si lo quieren decir, lo decimos o lo guardamos para la semana, como ustedes quieran, Monamis. No, lo guardamos un poquito. Lo guardamos un poquito. Bueno, la semana que viene, si tenemos invitados, la otra podemos, si no es muy tarde, y ver qué salió de paso, porque ya están hoy en Big Bad Toy Store, pusieron un montón de pre-orders de todo lo que es Sí. Filmation y pusieron un par de Viene, reediciones también que volvieron a salir. viene una catarata de figuras. Así Sí, que, señor, sí, bueno. señor. Bueno, muchachos, vamos a ver una peli. No todos juntos, o Dale, sí, no sé. me parece muy bien. Dale, nos vamos yendo. Che, ¿Hay gracias algo a los que para nos ver? acompañaron, chicos. ¿Eh? Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en la noche. ¿Hay algo para ver en tele? Gracias. Che, Ahsoka, miren Eh, Ahsoka. Miren Ahsoka. yo todavía voy por el Dale. tráiler. No, malísimo. Malísimo, Vengo Jorge, atrasado malísimo. mal. Estoy hasta las bolas con todo. No, Ahsoka Así es que bueno. tremenda. Después hay una peli buena de... no me acuerdo cómo se llama, pero es de marcianos. Está Mirá muy lo que buena. conseguí el otro día. Mirá. Mira qué bueno el pelotín. Pero el que es tipo... No es Sí, el lo de... tengo yo ese. Este de esta tela. Sí, tengo ese y el tío. El tío es una pelota marrón. Mirá, este yo lo tenía de pequeño. Le falta la nariz y la boca ese, me parece. ¿O la tiene? Sí, mirá. ¿La tiene? No, la tengo que hacer. Ah, es una boludez. Una pelotita en la nariz y la boca es una rayita roja. Y este da miedo, mirá. ¿Ese qué es? Ah, es de tela también. Sí, pero Había la uno que foto estaba de la- bueno que era de plástico. Sí, ese lo tuviste vos. No, el de plástico no. ¿No? Estás confundiendo. Estás confundiendo. ¿Vos sos Juan Gabriel? Juan Gabriel, no. Así que bueno. Vamos a dormir, amigos. Va a hacer algo. Vale.
Yo me voy a poner a pintarrajear ahí un rato, ahí voy a hacer. Y Siga la próxima jugando estrenamos con la témpera. nuevo material acá atrás, ¿eh? Pa, ¿te vas a Falta, poner falta. extensiones? ¿Cómo? ¿Te vas a poner extensiones? No, los muebles que me llegan mañana, los muebles nuevos. Y bueno, vamos a ver qué. Ah, yo pensé que estabas hablando de la estatua que te estoy preparando, Gus. Opa, Y si querés mostrarla, No. sorpresa, Ok. sorpresa. No, eso después. vengo haciendo brujerías. Bueno, Bueno, muchachos, amigos. gracias nuevamente. Y iremos a mirar algo de televisión. Pórtense bien. Dale, gracias Nos por vemos. acompañarnos. Chau, chau. Chao, chao.